Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este en vivo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy muy emocionado porque quiero compartirles este en vivo con un gran amigo. Algunos de ustedes ya lo conocen, algunos de ustedes ya incluso han escuchado de él. Y quisimos hacer esta charla de amigos, para compartirles qué hay detrás de todas estas emociones, qué hay detrás de todo esto a ver, pues de cómo se gestionan las emociones. Los que no me conozcan, pues en este canal de eso hablamos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Perdón, ya le mandé invitación. Hola, hola Tito. Hola, ¿qué tal, César? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias igual. Yo aquí bien emocionado, como te decía, de esta charla, de este compartir. Siempre me gustan estos en vivos porque pues, aprendemos mucho. Es esta charla de amigos, pero sobre todo de conciencia pues, para compartirlo realmente. Crecemos individual y crecemos en conjunto. Y como yo también te decía, alegre, curioso, agradecido. Y aquí estamos, viviendo las emociones en todo momento. Así es, así es. Sí, como te decía ayer, yo también estuve ahí como sintiendo unas emociones que llegaron ahí. Ahora sí que todos no nos libramos de esto, aunque nosotros nos dediquemos a esto, pues creo que se nos presenta mucho más y precisamente queremos hablar de eso, de las emociones, por qué se dan, cómo se viven, cómo se comen, todo eso. Es importante entenderlo. Bueno, lejos de entenderlo, sino sentirlo y saber el para qué se presentan. Yo no sé en qué momento eh, me olvidé de las emociones y no recuerdo realmente que me hayan enseñado sobre las emociones en mis primeros eh, 30 años. O sea, tal vez escuchaba y te ponen la etiqueta, que enojado eres, que feliz te ves, que eufórico, que iracundo, y te van poniendo las etiquetas y uno se va creyendo esas etiquetas. Hasta que llegué a estudiar el tema de la programación neurolingüística, hasta entonces, te estoy hablando a los 34, 35 años, que empecé a conocer de las emociones, porque de verdad que no me habían educado en las emociones. Es como cuando te preguntan qué es una mesa y sabes, pero no la sabes describir. Entonces, lo mismo en las emociones. Expertos en dar emociones, pero pésimo en gestionarlas. Justamente. Y antes de iniciar esto, y con esto que dices, Tito Mario, yo te lo pregunto y siempre me lo preguntan o me lo cuestiono a mí mismo con los pacientes que atendemos. Digo, tú desde tu trinchera allá en Chile, yo desde acá de México, pero ¿crees que por esto que mencionas queremos razonar las emociones? Es decir, muchas personas me dicen, es que no entiendo por qué siento esto, es que quiero entender por qué me sucede esto, es que quiero entender por qué lloro tanto, por qué lo queremos tanto razonar, es lo que nunca he entendido. Porque hemos aprendido por espejo de la familia, de los amigos, de la sociedad, de cómo es normalizar las emociones, de cómo es teorizar las emociones. Eso quiere decir como ir a comprar una ropa y que sea la única y que todos vamos a andar la misma ropa a la misma medida, unos bien apretaditos, otros más holgados, o sea, y es como robotizarnos de querer pensar qué son las emociones, racionalizar qué son las emociones. Pero el tema de las emociones, César, es sentirlas, conocerlas al sentir, conocernos cuando las sentimos. Entonces, teorizar las emociones yo creo que ha sido lo que se ha normalizado, pero ahora en este despertar de conciencia, lo que hacemos tú, yo y otras personas es invitar a sentirlas, como yo digo, transitarlas, experimentarlas, jugar con ellas, vivir con ellas, compartir con ellas.
Sí, porque realmente, pues sí, no sé por qué, digo, todos, y se me hace curioso, digo, ya uno ya lo entiende, pero se me ha hecho curioso precisamente ese patrón repetitivo de querer entender, digo, pues es que no se trata de entenderlo, siéntelo, ahí está, y creo que yo me incluyo, que tú también estudiaste biodescodificación, yo me perdí durante un tiempo precisamente en eso, en querer entender el origen, en querer entender el de dónde venía, el razonar todo eso, pero algo que yo entendí es que, bueno, si me duele la rodilla, no se trata de ver el para qué me está el por, más bien el por qué me está doliendo, sino el para qué se me presentó, qué estoy yo generando en mi vida, que estoy reprimiendo esas emociones, que estoy reprimiendo ese conflicto, ese estrés, y que se me está mostrando, es decir, mi cuerpo me está hablando para decirme, hey, aquí está una emoción, hey, aquí estás sintiendo esto, hey, aquí estás tú reprimiendo esto otro. Pero yo realmente me perdí en esta parte de la biodescodificación, que no es mala, ni estoy peleado con ella, ni nada, sino que muchas veces también yo caí en la parte del quererle encontrar la teoría, pero lejos de esa teoría era sentir la emoción que había detrás de todo eso. Es que aparte, cuando llegan a la biodescodificación, nos llegan a entregar hasta cierto punto. Estoy hablando de un paciente que va transitando entre su dormir a su despertar. No estoy hablando de alguien que ya está experimentando el día a día de estar despierto de conciencia, es decir, el día a día de estarse observando, de estarse liberando de juicios, etcétera, y liberando a los demás también. Hablo de esos que empiezan, y le voy a poner la palabra enfermo, aunque realmente no estamos enfermos, yo digo estamos distraídos, pero esos que están distraídos y llegan a la biodescodificación creyendo que le vamos a decir cuál es la emoción que bloqueó para sanar su malestar físico. Entonces piensan que es como, ah, bueno, yo bloqueé la alegría, entonces ahora sí voy a ser alegre. Yo bloqueé porque el enojo y ahora ya no voy a ser enojado o voy a tener el cuidado de no ser enojado. El tema es que son lo acumulado, o sea, desde la infancia, desde el vientre de mamá, esas programaciones que nos fueron quedando y que en esos pasados nos dejaron trauma. Todo constantemente nos puede dejar un trauma. El trauma que después tenemos que sanar porque se va a manifestar en algo de la salud. Y el postrauma también hay que sanarlo. O sea, ¿qué es esto del postrauma? Que quiere decir que cuando llega la persona y dice, yo no entiendo por qué ahorita me está doliendo la rodilla. Ujú. Y empezamos a ver, no, es que tú no eras flexible al cambio, tus estructuras son muy rígidas. No, sí, cuando más flexible estoy, más adaptado soy, etcétera. Pero en el pasado, entonces hoy ya me relajé, hoy ya cambié, pero el pasado no lo he sanado, no lo he reconciliado, no lo he integrado. Entonces se va a manifestar ese sentir, porque las emociones viven prácticamente de forma cuántica en el pasado, presente y futuro. Entonces, no es que la biodescodificación va a ser la magia como tal, o sea, la biodescodificación nos da esa herramienta para comprender la emoción con la enfermedad y lo que hay que desbloquear, pero el Ujú. trabajo lo va a hacer siempre la persona, no con la emoción solo de ahora, con reconocer la emoción en el pasado y cómo se fue repitiendo en síntomas y en fenómenos y en situaciones que nos hizo recordar la situación bloqueada. Sí, aquí entra la parte del gestionar las emociones, ¿no? El saber el para qué se están presentando, qué me vienen a mostrar, cómo puedo identificar la emoción que hay detrás de ese síntoma y saber gestionar esas emociones. Qué nos puedes compartir de eso? O cómo se gestionan esas emociones que tanto queremos racionalizar que, como ya bien lo dijimos, tenemos que sentirlas. Mira, es que partamos de la definición básica o general de lo que son las emociones, que podríamos decir que es un conjunto de reacciones orgánicas. O sea, es algo que por ser humano ya traemos en el equipaje. Algunas son emociones innatas, como la alegría, como el miedo, como el asombro,
como el enojo, pero otras son adquiridas, como la ira, como la euforia, como la depresión, son adquiridas porque se han ido aprendiendo en el camino. Estas reacciones orgánicas, es decir, que están en nuestro cuerpo, se van a mostrar por estímulos externos. Es decir, que si no conviviéramos con nada ni con nadie, es decir, estaríamos totalmente aislados, estaríamos en una neutralidad. E incluso la neutralidad es parte de un sentimiento creado por una emoción. Entonces, esos estímulos que nos dan los demás cuando vamos manejando, cuando vamos por la calle, cuando estamos en una convivencia, en la cotidianidad, cuando un perro está ladrando, cuando están gritando porque está el partido ahorita, yo quiero estar concentrado acá en el en vivo. O sea, cuando nos dan esos estímulos externos, vamos a reaccionar. El tema es, ¿qué voy a hacer con esa reacción? Porque las emociones, el gran regalo que nos dan las emociones es para adaptarnos. Pero ¿qué hacemos muchas veces con las emociones? Atacamos a los demás, no nos adaptamos. Entonces, gestionar la emoción es liberar que la emoción que me produce la situación que está afuera y en el entorno, en vez de atacar, de herir con esa y de volver con mayor intensidad, el gestionar quiere decir, me voy a adaptar. Voy a aprender a experimentar primero físicamente la emoción en mi cuerpo, porque te va a venir en algún momento de forma natural el enojo, la alegría, el miedo, el susto, el asombro. Pero después vamos a activar nuestro pensamiento. Y en nuestro pensamiento hay tantas historias, es como un Instagram de historias y de experiencias, de fotos que vamos a ir viendo, a donde teníamos clasificadas todas las emociones y ya nos hemos creado un contexto para reaccionar. Y ahí es donde decimos, es que yo así soy, es mi personalidad y a mí nadie me va a cambiar. Porque nos hemos creído la programación mental y no hemos querido gestionar la emoción. ¿Qué es gestionar la emoción? Me hago responsable de lo que siento. Por favor, no la voy a evadir, no lo voy a evitar, lo voy a sentir en conciencia. Si siento alegría, la alegría de volverte a ver después de una semana, si siento el asombro de ver qué va a pasar y la curiosidad de lo que va a pasar, yo lo vivo, pero me hago responsable de lo que estoy sintiendo para adaptarme. Y si en esa adaptación yo busco una amistad contigo, yo busco un crecimiento, yo busco un respeto entre colegas y maestros y aprendices, yo busco un beneficio mutuo y personal, la adaptación va a ser más fácil y te voy a poder decir con toda honestidad, César, estoy sintiendo enojo, permíteme tomarme un momento, permíteme descubrir si es por ti el enojo, si es por mí o si es por un recuerdo del pasado que no he sanado y me hago responsable de mi reacción orgánica y me hago responsable de mi pensamiento. El no gestionar las emociones o gestionarlas a la inversa es, te echo la culpa, Ujú. te responsabilizo que tú me enojaste. Es decir, es que César me hizo enojar. Tú no me hiciste enojar. Tú me diste el impulso externo para que yo me moviera a elegir qué emoticón voy a usar, qué emoji voy a usar contra ti para defender mi ego, para defender mi estado de conciencia que tenga en ese momento. Gestionar es conocer la emoción, comprender si esa emoción es por ti o por un pasado que no es resuelto, es decir, es por el presente o es por el pasado y que solo se está repitiendo, y me hago responsable de sentirla primero físicamente, de no negarla, y segundo, de elegir y decidir qué hago. ¿Le respondo? ¿Le saco la madre o le saco la bendición? Voy a decidir. Sí, todo es parte de una decisión y esto que comentas, pues es, creo que lo hemos cambiado completamente todo, por eso nos hemos adaptado erróneamente al dolor, precisamente por culpar a los demás, es que él me hizo, él me dijo, por esa persona siento esto, o sea, pero lo hacemos desde la parte oscura, la parte de sombra nuestra,
y lejos de hacernos responsable, como tú bien dices, culpamos al otro y le decimos es que tú por tu culpa, es que él me hizo, es que él me dijo, pero simplemente nos estamos distrayendo de la verdad, del presente. Y muchas Y veces eso que nosotros sentimos es precisamente por algo que nosotros ni siquiera somos conscientes, que el otro solamente me vino a proyectar como ese espejo para poder ver esa herida que hay en mí. las emociones son un semáforo. Entonces, ¿cómo gestionamos frente a un semáforo que tenemos tres colores o tres símbolos? En el caso de las personas que son daltónicos y ven el semáforo de símbolos, eh, vamos a gestionar y vamos a saber que en la luz roja, si yo me paso y viene otro carro, la irresponsabilidad es mía. Si hay una luz amarilla y sé que esa luz amarilla dura un instante y no me va a dar tiempo de pasar, no paso. Y si la luz verde me da la facilidad de transitar, entonces el vivir las emociones tengo que conocerlas en mi cuerpo, conocerlas cómo funcionan en mi sistema familiar, conocerlas cómo son tratadas en mi pareja, conocerlas cómo conviven con mis compañeros de trabajo. La misma emocionalidad que yo tengo, la voy a vivir y voy a encontrar diferentes matices de intensidad de una misma emoción y me empiezo a autoconocer cómo reacciono yo en ese contexto. Me hago responsable y elijo como un indicador, como un semáforo que se me va a estar avisando de qué debo de hacer, de cómo debo de reaccionar. Se me viene también a la mente ahorita, César, que así como hablábamos de la biodescodificación, que es comprender cómo las emociones bloqueadas, no expresadas, bloqueadas, generan enfermedades y tenemos que desprogramar a través de la emoción, reconocer, yo valgo, yo merezco, etcétera. Recuerdo también, yo trabajo el tema de la tanatología, que es acompañar el bien morir, los cierres de ciclo, me despidieron y he quedado traumado con ese despido, me separé, el divorcio, etcétera. Entonces la tanatología abarca el cierre de ciclo, no necesariamente la muerte. Pero me han llegado pacientes que me han dicho, por ejemplo, es que no puedo llorar ante la muerte de un familiar. Y en mi sistema familiar, el llorar es sinónimo de que lo quería o la quería. Ujú. Y si yo no lloro, o sea, ¿qué van a decir? Que yo no amaba a esa persona, pero no me nace llorar. O sea, la persona está sintiendo un proceso de dolor, otros de sufrimiento, otros de conciencia, de paz y de libertad ante un duelo, ante un proceso de cierre, pero está eligiendo qué sentir. Si aprendemos a gestionar nuestra emoción, vamos a tener que cambiar los paradigmas y vamos a tener que expresar nuestras emociones como las estamos sintiendo. Puede ser que en este momento yo no quiera sentir ese dolor y lo estoy bloqueando, lo reconozco y lo expreso a Ujú. través de alguna tristeza, por ejemplo, y no necesariamente del llanto. Va a depender de cada uno. ¿Cómo me Sí, voy a conocer? también la forma en cómo reaccionamos, ¿no? También muchas veces somos o muy reactivos, o sea, que explotamos porque precisamente ya traemos tanto guardado. Ahorita vamos a hablar de dónde se guardan las emociones, pero nos guardamos tantos como esa gotita de agua que cae en el vaso, que decimos, ah, no pasa nada, no pasa nada, luego pasa toda la noche, pasa todo el día y vemos que se empieza a llenar y se empieza a desbordar. Lo mismo pasa, pues como explotáramos o implotamos, que puede ser a lo mejor como tú dices en el ejemplo que pones, de que pues no me permito llorar precisamente o me siento mal porque no estoy llorando, pero pues tal vez en ese momento todavía estás bloqueado, tal vez todavía no te permite sentir, o tal vez hay una represión en ti de no aceptación que se está acumulando, pero no quiere decir que no sientas nada. Eso, el no sentir, el no conectar, puede ser que sea un bloqueo o que se está reprimiendo todo eso de tengo que ser el fuerte, tengo que ser el roble para la familia. Hay muchas creencias detrás de todo esto, pero es importante dejarnos sentir y si en ese momento no sentimos nada, simplemente fluir con el proceso y ver en qué momento sale, pero
estar atentos al momento y no reprimirlo, decir, no, 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 aquí estoy en el trabajo, o no, aquí estoy en el live de Tito Mario y cómo voy a llorar, sino es dejar fluir. Y muchas veces nos reprimimos precisamente por eso. Recuerdo una vez que en Guatemala llegó un paciente y como hay mucha confianza y cariño, llegó y me dice, era un hombre, y me dice, Tito, yo no lloro. Y lo relaciono porque Kika, saludos Kika del Castillo, dice que nos limitaron a sentir desde la infancia, no llores, no te enojes, y por lo Ujú. tanto Kika dice y pregunta que para conocerla se tienen que dejar fluir. A lo que voy es que este paciente llega y de entrada me dice, Tito, yo no lloro. Así que no me vas a ver llorar y no me vas a hacer. O sea, de entrada ya llegó con el no y como La terapeuta uno dice, expectativa, ¿no? como terapeuta uno dice, lo que niegas te atrae. O sea, lo que niegas se repite y aquí hay algo. Lo dejé escuchar y yo no lloro, Tito. O sea, no lloro porque la persona que lo había recomendado le había dicho que había llorado tanto conmigo en la terapia. Entonces me dice, yo no lloro. Y yo le dije, está bien, tú no lloras. Se sentó, le digo yo, respiremos para que se conectara en ese momento con su yo soy, con su creencia, también con la energía de las almas que nos comunicamos. Respira y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Cuando termina de llorar, le digo yo, terminó la sesión. Pues sí. ¿Qué mejor sanación tuvo que los primeros minutos para desahogarse y para romper los paradigmas de que los hombres no lloran? O sea, en una Ujú. cultura machista, los hombres no lloran. En una cultura feminista, las mujeres son poderosas, vengativas, fuertes y nadie nos hace daño. O sea, somos humanos. Tenemos que sentir más allá de la creencia que nos haya impuesta. Y fluir la emoción es dejar que venga la emoción, ver dónde se muestra la emoción, como tú decías, y dónde se guardan. O sea, yo me recuerdo que cuando yo estudié esto de las emociones y sané gracias a conocer y a transitar y gestionar mis emociones, yo recuerdo que el maestro me preguntó, ¿dónde guarda el enojo? ¿Dónde guarda la alegría? ¿En qué parte de su cuerpo guarda la depresión? ¿En qué parte de su cuerpo guarda el rencor y la curiosidad? Y me dejó tarea. No sabía qué responderle y le dije, de verdad que no sé. Y le dije, ¿se guardan en el cuerpo? O sea, las había vivido tantos años, tenía maestría de vivir emociones, pero no sabía qué eran ni dónde estaban. Y a partir de ahí empecé a reconocer. ¿Me viene el enojo a dónde? Si se me va mi mano derecha, mi mano izquierda, si encierro el puño, si se me corta la respiración, si viene la alegría, ¿desde dónde proviene? Proviene desde la sonrisa, proviene desde el corazón, proviene desde acá. Y empecé a observar cómo en mi cuerpo había programado desde la infancia y había guardado las emociones. Más que vivir acá, viven en todo el cuerpo, se Ujú. sienten en todo el cuerpo, porque como somos energía, y estamos conformados por una gran cantidad de agua, el agua mueve la energía y la energía genera toda esta vibración que nos generan estas reacciones químicas en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema límbico, etcétera, para poder decir a dónde guardo la emoción. Entonces yo creo que ese podría ser también un ejercicio que podríamos dejarles a los que nos escuchan ahorita y que después nos van a ver también, César, de que se pregunten, uno, por ejemplo, ¿cuál es la emoción más frecuente que tengo en la semana? Reconocerla con humildad, con honestidad. Dos, ¿a dónde la siento? ¿En qué Ujú. parte del cuerpo la siento? Y van a descubrir tantas cosas y se van a empezar a amistar, a enamorar, a amar las emociones y a su cuerpo. Porque imagínense si las emociones las guardamos en alguna parte de nuestro cuerpo y no las sabemos descubrir, después nuestros órganos las van a mostrar en enfermedad. Y las emociones las quieren mostrar en balance y en armonía. Entonces, creo que dos ejercicios para ir dejando como actividades y tareas. Una es
qué emociones estoy sintiendo en la semana, en el día de forma más frecuente, porque ahí hay información. Algo me está diciendo la vida, la experiencia, los estímulos externos. Y dos, ¿en dónde guardo las emociones? ¿En qué parte del cuerpo las siento? ¿Tú cómo las vives? Yo antes realmente sí la reprimía. A mí yo siempre creía, tenía esta creencia precisamente como tú mencionas de que no, que los hombres no tienen que llorar, que los hombres no se permiten, y más acá no digo, no quiere decir que solamente aquí en México, en los demás lugares no, pero aquí en México tenemos este machismo muy, muy integrado del conectar de más bien no conectar con las emociones, del no, tienes que razonar, tienes que ser fuerte, los hombres no lloran, o sea, hay muchas creencias detrás de todo esto, incluso en mi familia también, que decía, no, es que los hombres no lloran, o ¿por qué estás llorando? Y no, tú tienes que ser fuerte, y dices, órale, ¿cómo todo esto realmente nos limita y nos bloquea a conectar con esas emociones? Y precisamente muchas veces estamos en esa lucha de querer luchar y de creer que porque me duele el cuerpo es malo. Realmente yo siempre les digo a mis pacientes que el cuerpo nos está hablando. Si nos duele el codo, si nos duele el cuello, si nos duele la pierna, si nos duele el dedo chiquito del pie, nos está hablando nuestro cuerpo, pero no sabemos escucharlo. Creemos que es malo por toda esta cultura de la medicina que no está mal, pero que nos han hecho creer que es diferente al sentir que esto que los médicos llaman estrés, pues decimos, bueno, pues me dijo que era por estrés, pero no sabemos que ese estrés lo genera una emoción, hay detrás una emoción que lo genera, pero lo vemos como algo malo porque queremos quitarlo o calmarlo con pastillas, operándolo, quitándolo, dándole quimioterapias, y realmente no es así. El cuerpo nos está hablando así como fue sabio de mostrarnos ese dolor, de mostrarnos esa emoción, de mostrarnos ese síntoma, también así de sabio puede eliminarlo, puede erradicarlo, obviamente con su debido proceso, pero es importante no estar luchando contra eso, de que tienes que luchar contra el cáncer, tienes que luchar con la vida, tienes que luchar contra tus emociones. No se trata de luchar, se trata justamente de todo lo contrario, de sentirlo, de, como tú dices, de amistarte con tu emoción, contigo mismo para escucharte y saber qué es lo que te está diciendo también. Con eso que tú estás diciendo, se me ocurre un tercer ejercicio. Hoy estoy así como bien maestro de que le voy a dejar tarea. Sí, ¿eh? Pero es la jirafa la que me inspira. Saludos a todos, a Anita, a Leti y a todos los que se van uniendo. Alguien me preguntaba por qué la jirafa. Va a ser otro en vivo, el tema de la jirafa, la energía de la jirafa, pero quería saludarlo porque quería hacerlo sentir. Eh, Tercer ejercicio, César. Cuando te venga una enfermedad, cuando te venga un síntoma de la enfermedad, no corran al botiquín, no corran directamente a la farmacia. Eso lo van a decir después del ejercicio. Pregúntenle a su cuerpo qué quiere decir ese síntoma, ese dolor de cabeza, esa sinusitis, esa diarrea. ¿Qué les quiere decir? A mí las personas que viven conmigo, que conviven conmigo o que son cercanas a mi proceso, desde una cita con Tito y desde mi experiencia y evolución de despertar, me dicen, es que realmente tú, cuando te viene un malestar, ya no te ofrecemos nada porque nos dices, déjenme recibir la información de mi cuerpo. Ujú. Y yo me aparto, medito, respiro profundo y le digo al cuerpo, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué emoción me quieres mostrar con esta enfermedad o con este síntoma? ¿Qué situación me quieres? Y dejo que venga la emoción. Y si en ese momento quiero llorar, si en ese momento quiero reír, si en ese momento me pongo triste, me ven alegre. Pero cuando yo vivo cada día las emociones, hay personas que me preguntan, Tito, ¿cómo estás? Y yo les digo, triste, y se quedan como, no hayan qué hacer. O yo les digo, yo me siento depresivo. O sea, me permito sentirme eufórico, me permito sentirme
bajo miedo. Obviamente he ido transitando y las he ido evolucionando, pero cuando yo les digo a las personas, se asustan porque creen de que uno solo se mantiene en este estado de felicidad. Ujú. Yo me mantengo en un estado de plenitud, no de felicidad. La plenitud es durante todo el día puedo tener en un segundo una emoción, en la otra hora otra emoción, en otra, o sea, yo vivo todas las emociones en el día. Y cuando viene el síntoma, como el ejercicio 3, le pregunto a mi cuerpo, cuerpo, dame la información. Y es un entrenamiento, puede ser de que, Tito, es que no se me vino nada. Lo que pasa es que todavía tu mente está controlando, no estás sintiendo, no estás fluyendo. Tu mente quiere controlar y quiere sanar rápido lo físico y no le das oportunidad de sanar lo emocional. Entonces, ¿qué implica? Paciencia, comprensión, confianza de que en algún momento el cuerpo le va a hablar y le va a decir a través del dolor y del malestar cuál es la información. Le va a venir a través de intuición, le va a venir a través de un pensamiento, le va a venir a través de un recuerdo, o le va a venir tal vez que hace la pregunta, lo vive y después va a la calle y allá afuera está la respuesta. Ujú. Porque alguien está conversando, porque vio un rótulo que dice, ama a tu mamá, perdona a tu papá, vive la vida, agradeces, no te quejes. Y ahí nos van a dar la respuesta, porque siempre las emociones están en todo, como son energía, vibran y se van a materializar no solamente en enfermedad, sino que también en bienestar. Son Aquí bonitas las entra, emociones. sí, aquí ahorita me hiciste recordar que mencionaste algo sobre el tiempo. También hay muchas creencias detrás de todo esto, de es que yo ya tengo mucho tiempo con esto, es que ya tengo mucho tiempo llorando, es que ya me cansé de sentir tanto todas estas emociones. Y yo cuando escucho esto, precisamente lo asocio a la parte mental de que creemos que porque ya tengo 3 años sintiendo esto, ya hace 20 años que me separé, ya no voy a sentir nada. Erróneamente caemos en esto desde la parte del ego de entre más tiempo pase, o ya el tiempo lo dirá, o ya el tiempo lo solucionará, y creemos que el tiempo por sí solo lo va a hacer, pero no nos permitimos realmente sentir esa emoción, eso que se está mostrando. Y como tú bien lo dices, lo hacemos desde la parte mental, desde querer razonar todo eso, y no se trata de eso. Si hoy lo estás sintiendo es porque tu cuerpo necesita sacarlo. Incluso ahí ahorita me hiciste recordar del paciente que tuviste que no quería llorar. Siempre me dicen, es que yo ya sané con mamá. Y son los primeros que salen, tu mamá y te agarran llorando, o es que ya no voy a trabajar con papá porque ya lo sané. Y es lo primero que sale y es cuando más lloran. Dices que yo pensé que ya lo había sanado, pero me doy cuenta que no. Y realmente es la parte de nuestro ego que nos dice, no, ya esa parte ya la solucionaste. Pero realmente, pues yo a lo que yo creo, ahora sí que tú ahorita me das tu opinión, yo creo que nunca se deja de sanar, pero no hay que verlo como algo así de, híjole, es imposible, sino que constantemente estamos sintiendo esas emociones y conectando con todo eso y es parte de nuestra sanación, de liberar eso que sentimos también. Es que el despertar de conciencia no es, me desperté de conciencia, cambié los paradigmas, ya vivo en modo plenitud, ya en modo iluminación y ya, wow, en modo perfección. O sea, vivimos en un plano dual, en un plano donde la imperfección nos va a mostrar la capacidad de santidad y de evolución y de amor y de conciencia. O sea, hemos venido a ser humanos y ser humanos quiere decir que hasta el día que te mueras vas a poder sanar. Hasta el día que dejes de suspirar por última vez o de respirar por última vez, vas a poder comprender e integrar algo o reconciliarte con algo. ¿Qué quiere decir? De que tenemos tantas experiencias que integrar, que dejar venir y que por lo tanto las emociones, como ese indicador, como ese semáforo, nos van a dar la pista de lo que tiene que suceder. O sea, yo, por ejemplo, estoy ahorita en mi año 2022 donde estoy viviendo el ejercicio de la compasión. O sea, dejo que el sentimiento de la compasión me, me, me abrace y me encuentre, o sea, y de poder respetar a la diversidad de creencias, más allá de que yo no estoy en una religión, yo no creo en todo lo que nos enseñó lo holístico y lo cuestiono, yo integro algunas técnicas, etcétera, pero más allá de todo eso,
yo vivo esa experiencia, o sea, y ha sido poderosa. O sea, el otro año la emoción o el sentimiento que necesite trabajar, lo voy a venir a trabajar. Ya trabajé la paciencia, ya trabajé la empatía, ya trabajé el amor, ya trabajé, o sea, y constantemente. Y hay algo más, que cuando yo estaba en constelaciones familiares en un inicio, uno de los grandes referentes, además de Bert Hellinger, Brigitte Champerter, ella dice que las emociones son un movimiento del espíritu también, es decir, que nos llevan a algo más, a algo nuevo, a adaptarnos a algo que nos va a seguir o que nos va a hacer crecer. Incluso cuando hay un conflicto, César, y los que nos escuchan, a veces uno dice, pero ¿por qué el conflicto si se supone que yo ya me reconcilié con todo el mundo, que yo ya soy paz, que yo ya soy amor, que yo ya practico el Ho'oponopono, yo practico cualquier cosa, o sea, gracias, perdón y lo siento. O sea, ¿por qué viene el conflicto? Porque es un nuevo nivel de conflicto, porque es una nueva experiencia de conflicto. Y todo el conflicto nos va a mover a una posibilidad de reconciliación para movernos a la paz. Por lo tanto, recibo el conflicto, me permito sentir la emoción que se va a liberar y el sentimiento que va a crear también, y lo transito y lo vivo. Toda la vida vamos a estar experimentando procesos de bienestar y despertar, porque también, porque este día era nuevo para mí. El de Ujú. mañana es totalmente nuevo. 46 años, pero dentro de 4 años voy a tener 50 y esos 50 va a ser totalmente nuevo para mí experimentar eso. Y por lo tanto, con las emociones ya gestionadas al servicio del amor, al servicio de la responsabilidad de cómo voy a reaccionar frente a los demás y hacerme responsable de lo que yo estoy experimentando y manifestando en mi lenguaje verbal, en mi lenguaje no verbal, físico, ahí es donde me voy a permitir seguir creciendo. Entonces, mejor hacemos las paces con las emociones, porque las vamos a tener toda la vida. Mejor empezamos a abrirnos a que en cualquier momento puedo seguir sanando y nos permitimos sanar. O sea, la labor de nosotros como terapeuta, como mentores, como coach en su momento de estar escuchando a otros, son espejos nuestros. Ujú. Constantemente podemos estar sanando algo al escucharlo o ver cómo resuena en nosotros para saber si ya lo hemos sanado. Y la emocionalidad que sentimos es que no puede haber ya en esta época y en esta era un terapeuta que no siente y no conecte con la emoción. Somos humanos y esa empatía nos va a unir y nos va a generar la comprensión de lo que tú estás viviendo, aunque no sea mi experiencia, pero me voy a permitir honrar tu dolor, honrar tu alegría, honrar los celos que estás sintiendo, honrar la envidia. Y una vez lo estoy honrando, estoy viendo, no lo estoy evadiendo. Y eso va a hacer que te acompañe en cualquier proceso que estés en tu despertar para tu sanar. Y también yo algo que me he dado cuenta, Tito Mario, que cuando nos resistimos es como porque estamos bloqueando esa emoción, obviamente, pero cuando empezamos a conectar con esas emociones, dices, es que pienso en esa persona y sigo enojada, o pienso en esos celos y me vuelvo a conectar, pero yo lo que he visto es que cada vez que conectas con esa emoción es diferente y la vas sintiendo de forma diferente a lo que tú vayas aprendiendo o conforme te estés dejando sentir. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor un día sientes enojo al ver a esa persona y al otro día sientes frustración, al otro día dices, ya no sentí enojo, ahora sentí esta frustración, ahora siento miedo y como que vas quitando esas capitas de dolor, vas entrando en otra conciencia, vas viendo desde otra perspectiva, dices, es que ahora ya no lo veo con miedo, ahora ya siento esto otro y vamos entrando en la compasión hasta que sentimos paz, precisamente. Yo es cuando les digo con las personas que me dicen, es que cómo sé cuando ya sané, cuando vives esa experiencia a la vez, la vuelves a repetir, pero ahora sientes paz, sientes compasión porque entiendes que eso que te estaba mostrando allá afuera era un espejo tuyo. Y yo antes caí en ese error, antes de cuando iniciaban esto de las consultas, de no, decía, es que esta persona pues tiene eso y es de esa persona, pero cuando vi
y sané estoy sanando a través de los pacientes que se acercan conmigo, veo y observo, digo, ah, mira, es que esto no lo había visto de mí, es que esto yo también no lo había visto de lo que yo viví en mi infancia, y todo eso ahora sí que nos está mostrando e inconscientemente estamos atrayendo ese tipo de pacientes también para observarnos y para nosotros también estar en constante aprendizaje y en constante sanación. No porque estemos aquí detrás de un celular o detrás de un terapeuta, un acompañante, un coach, quiere decir que ya somos los eruditos, también estamos sanando y creo que el verdadero aprendizaje o la verdadera sabiduría se da en esto, en adentrarnos a sentir, en conectar y vivirlo por carne propia las emociones, lejos de estar leyendo y estar aprendiendo y estar toda mucha teoría que en el momento en que lo experimentamos, toda esa teoría se va. Me hiciste recordar una gran amiga que también es tanatóloga, me decía, es que yo tomé los cursos de tanatología y tomé el curso con la mejor maestra y tenía toda la teoría, pero cuando se murió mamá, toda esa teoría se fue al caño porque realmente era, quería gestionar y quería sentir y quería esto. O sea, en ese momento no piensas en nada más que en el dolor que estás sintiendo. Y ahí es cuando la vida, yo le digo, es que la vida nos da una cachetada así de, hey, despierta, no todo está aquí en la mente, sino está en el sentir, siéntelo, siente ese dolor y déjate sentir como humano y no como esta parte de maquinitas que queremos estar aprendiendo de todo eso. Aprovechando de mandar saludos hasta Argentina, Fer, que es la que nos unió a ti, también te amamos, Fernanda. Eh, Ella hablaba del tema de los sentimientos y las emociones, y tú también lo relacionabas con el tema de que ya no voy sintiendo la misma acción hacia la persona, el mismo sentir hacia la persona. Es que diferenciemos, o sea, una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. La emoción nos dura poco, o sea, la emoción viene. Y por ahí Disney en algún momento nos mostró como 5 emociones básicas: la alegría, el enojo, el fastidio, eh, la tristeza, y que son emociones que son impulsos o reacciones que siente el cuerpo inmediatamente. Después las mantenemos en el tiempo y las vamos modificando. Abrazos para ti, Efer. Saludos. Me alegra amarte, me alegra este encuentro contigo también. Y nos unimos entre países. Les decía que el tema de los sentimientos, que los sentimientos van a durar más, porque los sentimientos parten de que estamos alimentando la emoción y queremos perdurar más en el tiempo, y la unimos con todos los programas mentales, con todos los pensamientos, con todas las creencias, con toda la información que tenemos en lo racional, en la parte mental, en la parte ancestral y familiar. Y entonces ya no estamos viviendo en el presente, sino que traemos el pasado con nosotros a través de una emoción que la estamos haciendo más larga a través del sentimiento. Entonces, lo que hay que tener cuidado también es qué sentimiento estamos alimentando. Yo puedo tener enojo contigo y te lo puedo expresar en el momento, y eso es ser adulto. En constelaciones familiares decimos que tenemos la oportunidad de reaccionar con el otro, de devolver al otro la emoción que estamos sintiendo y expresarla y llegar a un acuerdo. Cuando estamos en el presente, podemos entonces generar: me produces alegría, me produces enojo, me produces asombro. El tema es que si este enojo yo no te lo muestro y lo guardo y lo voy alimentando en el tiempo, ese enojo pasa a una rabia, a una ira, a un odio. O sea, como algo aquí que se pudo haber expresado, que se pudo haber aclarado en el momento que se dé la situación, para poner los límites, para poder generar una convivencia, para tener una armonía, para aclarar un supuesto, nos quedamos callados, nos resguardamos y dejamos que después el ego, a través de la mente, tome el poder de esa emoción y la empiece a engordar. Y la engorda y la engorda y la engorda hasta hacerla odio. Entonces, después vamos a convivir con ese odio, y todas las personas que nos hagan algo que tú me hiciste a mí, va a ser fácil odiarlas, porque me van a recordar a ti. Subconscientemente no sané contigo, y como no sané contigo, voy a traer experiencias donde voy a poner el sentimiento al servicio.
Si permitimos que la emoción viva en nosotros y permitimos sentir las emociones básicas, después el sentimiento lo vamos a poder alimentar. Entonces, en vez de llevar a un odio, a un rencor, lo que sentí contigo por un enojo, lo aclaro en el presente y después ese enojo lo transformo en tranquilidad. Y ese sentimiento dura más hacia la frecuencia alta de paz. Pero Ujú. de lo contrario, voy a alimentar el otro sentimiento que realmente me va a alejar de ti y voy a seguir atrayendo esas experiencias. Y creo que aquí entra la parte del despertar de conciencia, ¿no? El en qué te vas a enfocar tú, en la parte del dolor, en la parte del enojo, en la parte de tristeza, o transmutarla, cambiarla, para ver ese aprendizaje que hay detrás. Y ahí creo que muchos nos atoramos o estamos tan distraídos en ese enojo, en eso que me hicieron, en eso que sucedió en la infancia, que lejos de verlo como ese aprendizaje, como esa transformación para nosotros, muchos de incluso mueren anclados en ese enojo, incluso ese enojo, ese rencor les genera ese cáncer, ese síntoma que los lleva precisamente a la muerte, pero no somos conscientes de eso, creemos que es por azares del destino, por mala suerte, es que a mí me tocó mala suerte vivir esto y no. Realmente, como tú dices, es por ese cúmulo de emociones, por ese espejo que se muestra frente a nosotros para poder ver esa emoción o esa herida, pero lejos de verla decimos, no, no la quiero ver y nos distraímos y nos perdemos, pero estamos dando vuelta en ese bucle de dolor también. Entramos a ese estado de victimismo, de decir, es que yo no lo puedo perdonar, es que yo no lo puedo ver, es que yo jamás me voy a relacionar otra vez con ella, con él, etcétera. Y venimos cargando porque no gestionamos la emoción, porque no nos permitimos fluir, vivir la emoción y aclarar la situación o enfrentar la situación o confrontar la situación, sino que la seguimos alimentando y entonces la situación ya era del pasado, pero la hemos traído cargando al presente y no nos damos cuenta. Cuando uno está en el presente y de verdad quiere despertar y quiere sanar, entra en la humildad y tiene que liberar todo el pasado, voltear a verlo con gratitud y decirle, ya no eres mi presente, ya no eres mi realidad, agradezco la experiencia y empezamos a ver a esos maestros rasposos del pasado, que fueron nuestros maestros porque nos enseñaron, entonces ya no los vemos como el culpable, como el perpetrador, como el malo, y yo no me pongo en la posición de bueno, simplemente me pongo en la posición de adulto en el presente, donde reconozco gracias a esa emoción, gracias a ese sentimiento que estoy transformándolo y me pongo al servicio del presente y me pongo del servicio de lo nuevo. Entonces, revisemos como ejercicio cuarto, creo que vamos, si, Sí, qué sentimiento estamos alimentando. O sea, qué sentimiento estamos cargando. Una cosa es sentir la emoción básica, pero otra cosa es multiplicarla en sentimientos. Yo tengo un emocionario que es una lista de emociones y en promedio son 307 emociones. Por ahí tengo otras que son como 400. Solamente entren a hacer el ejercicio cuarto, entren al Facebook y en el Facebook hay una parte donde dice cómo te sientes para poner una reacción arriba con un emoticón. ¿Verdad? Entonces, solo ahí le va a dar 113, creo yo, sentimientos. Empiecen a revisar. Ahí tienen una lista de revisar con qué persona me siento abrumado, con qué persona o qué situación me produce depresión y ansiedad. Y por ahí pueden empezar a hacer el listado con esos emoticones. Han sido bien inteligentes de poner emoticón, que viene de la palabra emoción, movimiento, ujú. impulso. Entonces, vamos a revisar que si tenemos el sentimiento y en este momento me produces alegría, te lo voy a expresar. Y después ese sentimiento de alegría, si yo lo quiero sostener en el tiempo, lo puedo vivir con una euforia, lo puedo vivir con un gozo, lo puedo vivir con una gratitud y lo empiezo a alimentar en el tiempo. Entonces, cada vez que me acuerde de César, de este Día de las Emociones, yo lo he programado de esa manera porque he alimentado el sentimiento para sostener una frecuencia alta que es la gratitud, la paz. Pero si yo
entro en este momento y yo digo, no, es que yo hubiera querido tal y tal cosa del en vivo, yo hubiera querido más personas, yo hubiera querido menos personas, yo hubiera querido tal comentario, y entro a la queja, entro al fastidio, entro al aburrimiento. Son sentimientos que voy a estar alimentando. Y los sentimientos que alimentamos o nos sirven para distraernos o para centrarnos. Y el despertar de conciencia es centrarnos en el ahora, en este ahora que siento hacia ese pasado que no he querido ver. Y lo traigo al presente y le digo, soy adulto y me permito ahora amarte y sentirte. Y va a venir el ego y te va a empezar a decir, sí, pero te hizo eso, te hizo eso, te hizo lo otro. Y ahí se va a activar el sentimiento y va a sacar la bandera del sentimiento y va a decir, duro, duro, duro. O sea, y te va a decir, te va a dar como porras, venganza, cúlpalo, desvalorízate más, sienta rencor. Pero uno le tiene que poner el alto por amor propio, por conciencia nueva. Uno le tiene que poner alto a ese sentimiento. Te veo, pero en este momento puedo elegir cambiar y transformar. Y como decía Fer, vamos cambiando de capas, de capas, de capas. Y por ahí pone Fer también, y me lo dicen muchas veces los pacientes, pero es difícil. Y yo les digo, reprogramen esa palabra y digan, cada vez que se les venga la palabra, Tito, pero es difícil pedirle perdón, pero es difícil reconciliarme, pero es difícil olvidarlo, pero es difícil dejarlo ir, pero es difícil dejar de vengarme. Digan, cada vez es más fácil dejar, cada vez es más fácil soltar, cada vez es más fácil reconciliarme, cada vez es más fácil ser agradecido frente a la queja. Entonces, si sustituimos el, pero es difícil, por el, cada vez es más fácil, nuestro cerebro se va a ir reprogramando y nuestro cuerpo y nuestras emociones se van a ir poniendo al servicio de que cada vez es más fácil. Así entre amigos y entre conocidos, cercanos, por supuesto que es difícil, porque cuesta, porque es un gran ejercicio, pero hay que ser perseverantes, hay que tener voluntad. Y si vamos cambiando el chip mental de las frases, si vamos reprogramando eso, entonces empiezo a decirme que es más fácil, reconozco que es difícil, pero no me quedo en ver lo difícil, sino que también le doy otra opción al cerebro, porque por eso es dual el cerebro, porque le doy un programa, pero le instalo otro programa. Es difícil porque claro que hay que hacer un esfuerzo, porque hay que resetearse, porque hay que reprogramarse, porque hay que tener una nueva mirada a cualquier sensación de reconciliación y de paz. Pero si yo le meto el programa de cada vez es más fácil, cada vez es más natural, cada vez es más fluido, y esas son las palabras que yo digo cuando encuentro un reto en mi vida. Yo ya no encuentro la palabra cada vez es difícil porque ahora para mí es fácil. O sea, para mí es fácil poder cambiar de emoción, poder recibir el sentimiento, poder escuchar al cuerpo ante una enfermedad. Ahora, por ejemplo, estaba acompañando a Fran en una de sus actividades laborales y me dice, espérame, me dijo, dame tiempo. Y según él iba a ser 15 minutos y fueron como 4 horas. Y yo dije, momento para practicar la paciencia. Momento para observar a la población, momento para sentir y caminar. Y en algún momento vino el aburrimiento. Dejé venir el aburrimiento y le dije, ok, aburrimiento, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quejarte? ¿Quieres irte? ¿Quieres seguir acá? Y me dijo, no, yo quiero seguir acá. Ok, si seguimos acá, aburrimiento, ¿me haces bien o me generas incomodidad? No, te voy a generar incomodidad. Diálogo interno con Tito Mario. No, es que me voy a generar incomodidad. Entonces, aburrimiento. ¿Cómo te puedo distraer? Y en ese momento, enfrente, después de la calle, enfrente, estaba una persona de la calle, de las que piden dinero, y empieza a tocar una trompeta y empieza a generar sonido. Y me empiezo yo a escuchar y a observarlo, y el aburrimiento me permitió moverme a la distracción de lo nuevo, y yo tuve un concierto en la calle, un concierto de media hora escuchando a la persona, para mí. O sea,
ni estaba ahí cerca porque estaba al otro lado, pero se escuchaba bien y me empezaba yo a imaginar que me bañaba con esas frecuencias de sonido y le decía al alma de esa persona, gracias porque vienes a darle el aburrimiento que siento en esta espera. Yo soy muy paciente, pero el aburrimiento lo siento, o sea, lo vivo y lo expreso y busco qué hacer con ese aburrimiento y veo la creatividad. Y como es el ego también en ese momento, había tráfico y venía un vehículo, se queda frente a mí y le pita al de adelante, veo la reacción de la cara del caballero que iba en el carro y le pasa enfrente, le vuelve a pitar y vuelve a pasar. Yo solo me quedé observando sin juicio y me dio risa y seguí mi concierto. O sea, pude haber actuado de esa forma también, de irle a reclamar a Frank y decirle, bueno, me metiste, me hiciste esperar tanto, tanto tiempo, pero como sé que no dependía de él y sé que también por amor consciente él es bien responsable con mi sentir y mi actuar, entonces yo me hice responsable. ¿Lo elijo esperar o continúo? Y el haberme quedado, sucedieron muchas cosas después en la calle, o sea, muchos regalos, muchos momentos hermosos mientras veníamos en el metro, o sea, veníamos llenos de gratitud y de alegría. Y yo creo que ni le había contado a Fran el tema de que tuve concierto y no lo invité, pero tuve concierto en la calle. O sea, mira cómo es que uno puede hacer fácil el movimiento. Otro ejemplo, yo antes vivía el enojo muy fácilmente, pero ese enojo ahora yo lo transito en tristeza para poder comprender qué hay detrás, para poder integrar qué hay detrás y luego esa tristeza la muevo a gratitud y alegría. O sea, empiezo a transformar con mis emociones, empiezo a transformar mi forma de pensar y mi forma de sentir. Y como constantemente yo ando agradeciendo, yo agradezco por todo, o sea, yo agradezco eh, porque estamos en vivo, porque después va a haber un diferido, porque se va a terminar, porque vamos a continuar, porque va a llover, porque sale el sol, porque sale la lluvia. Yo soy como Juan Gabriel y le digo buenos días, señor sol, buenos días a la vida, buenos días, alegría, y yo seguiré cantando por ser mejor, o sea, así me siento. Entonces, cuando has instalado la gratitud, es más fluido transformar todo, pero para llegar a ese nivel de conciencia, yo cambié el es difícil por cada vez es más fácil y ahora es fácil, es natural, es fluido. Ahorita que te escucho, concuerdo con lo que nos decía hace un comentario Leti, que decía que se le figuraba que tú eras como un niño en el cuerpo de un hombre. Y es cierto, no sé si me escuchas, se trabó, ahí está. Sí, te escucho. Y es cierto, esto que dices, yo te observo y digo, es cierto, realmente los niños, o sea, el ser niños, el volver a conectar con nuestro niño interior es eso. El niño por eso dice, bueno, ¿y qué quiero hacer? Bueno, hoy voy a dibujar. No, ya me aburrió dibujar, ahora voy a ir a hacer pipí. Ahora ya hice pipí, ahora voy a ir a comer. No, ahora tengo sueño, me voy a ir a acostar. Y justamente es eso, es estarnos escuchando, es ese diálogo interior que era lo que yo también te quería comentar, que muchas veces lo hacemos desde una expectativa. Kika nos mencionaba de que ella se decía mucho que quería intentarlo y lo voy a intentar. Todo ese diálogo de intentar, de querer proyectar hacia un futuro, de querer tener una expectativa hacia algo, realmente nos libera del presente. Como tú bien ahorita lo explicaste en este ejemplo, pues fue el dejarte sentir, pues bueno, ya estoy ahí, ya se tardó, ya se prolongó este tiempo. Tú decidiste, tomaste una decisión, te escuchaste, dijiste, bueno, ¿qué hago? Pero sobre todo, ¿en qué te enfocaste? Y eso es lo que creo que con eso me gustaría como ir concluyendo en esto, en qué nos enfocamos, en qué estamos enfocando nuestra atención, esos sentimientos, en lo negativo, en no, esto no lo quiero, esto no lo necesito, o conecto con ese sentir de, bueno, lo estoy sintiendo, lo siento, no veo de dónde viene, ni por qué, ni si sané con mamá, si sané con papá, si sané, o sea, simplemente lo sientes y fluyes con eso que está sucediendo y ese diálogo interior cambia, ya no lo estás razonando, ahora ya lo haces desde el sentir, desde el amor, como tú bien lo comentas, desde yo lo elegí, yo decidí esto, tú te enfocaste en lo que tú quisiste,
elegiste eso y fue lo que se dio, el vivir esta maravillosa experiencia también. Ejercicio 5. Imagínense que tiene 5 dedos la jirafa. Dime lo que Ahí sientes. se trabó un poquito. Ahí está. En el ejercicio 5, como les decía, la jirafa tiene 5 dedos. Acá imaginamos, dime lo que siento. O sea, el adulto le habla al niño herido, el adulto le habla al niño sano, y el adulto se expresa y entiende ese diálogo y le pregunta, ¿qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Depende de ti o no depende de ti? ¿Quieres encontrar pelea, conflicto en esta situación o quieres moverte a la reconciliación? A veces toca guardar silencio para no generar más conflicto. A veces toca ser sensible. A veces toca decir, espérate, dame 5 minutos, dame 15 minutos, dame un día porque estoy tan enojado, estoy tan molesto que necesito interiorizar y ver qué información hay detrás de eso porque no quiero atacarte, porque no quiero herir el vínculo, porque quiero construir una relación. Entonces, la pregunta 5 sería, o el ejercicio 5 es, dime lo que siento. Te lo preguntas a ti mismo. Dime lo que siento. ¿Qué siento en este momento? Aburrimiento, le dije yo ahora a Tito Mario. Y después le dije yo, ¿y qué hacemos con el aburrimiento? Y me dijo, divirtámonos, veamos qué más podemos hacer. Y me aparece el impulso externo de la música y me distraje. Y se fue así el aburrimiento. Entonces, de verdad, que las emociones son maravillosas para el despertar, porque nos van a mover al encuentro, nos van a mover a la reconciliación, nos van a mover a la paz y a la gratitud, pero también en algún momento nos van a mover a un malestar necesario para evolucionar y trascenderlo. No se trata de evitarlo, se trata de sentirlo, de integrarlo y de fluir. Y reconocer también que papá, mamá, la familia, la sociedad nos impuso, nos regaló creencias para nosotros empezar a elegir qué hacemos con esas y empezar a hacer nuestras propias vivencias. Las emociones son hermosas. Yo les recomiendo que vean la película Intensamente de Disney y Pixar. Para mí es una de las películas maestras que como en el cerebro están las emociones básicas tocando el sistema nervioso, el sistema límbico, el ego y todo lo demás para las reacciones que vamos a hacer. Y recientemente ha sacado Disney y Pixar otra película que es Red, rojo, sobre un panda rojo. Muy preciosa la película No lo he visto. porque te la recomiendo y se la recomiendo. Rojo lo que nos va a mostrar es que yo voy a sacar mi panda rojo, es decir, mi ego, mi sombra, mi emoción desbordada, para elegir qué hacer con ella. Pero la tengo que ver y tengo que elegir si ese panda rojo lo saco para atacar, para defenderme, para huir, para evadir, para hacerme responsable. Entonces, qué lindo es que nos presentan, no solamente en intensamente las emociones, sino que después nos presentan que tener un lado de sombra, tener emociones desbordadas, nos va a permitir centrarnos en el presente, porque las emociones desbordadas, o ese gran enojo, o esa gran venganza, o ese gran celo, culpa, es del pasado, no es del presente, es del pasado. Por algo que no observamos, que no dijimos, que no expresamos, que nos guardamos. No es una realidad del presente. En este presente es donde tenemos que decidir, elegir qué hacer. Leti dice que, ¿cómo se llama la película? Supongo, Red, o Volviéndose Red, o Rojo, es la nueva de Pixar y Disney, muy hermosa. Eh, hay mucho que aprender allí, hay mucho que integrar allí. Y la otra es Intensamente, que es clásica también en este tema de las emociones. De mi parte, César, quiero decirte que te amo, me generas
con tus impulsos y con tus emociones y con tu forma de ser, me generas curiosidad, me generas gratitud, me generas asombro, me generas inspiración, me generas alegría. Y qué Muchas lindo gracias. es poder tener un entorno que te impulse a esto, porque es suficiente. Hay otro entorno donde te puede generar otro tipo de incomodidades que también te van a hacer para crecer. Pero si uno empieza a vibrar en frecuencia alta, va a poder encontrar la hermosura de los encuentros. Quiero agradecer a todos los que han estado. Muchísimas gracias. De verdad que me siento, como es el ejercicio 5, ¿cómo me siento? Me siento en paz, me siento lleno de bondad y gratitud. No, al contrario, gracias a ti, Tito Mario, por esta gratitud, por este amor. Yo siempre, en los en vivos que tenemos, yo siempre también me pongo en esta parte de aprendices, te escucho y te veo, digo, wow, o sea, con qué intensidad vives todo esto y cómo lo expresas. A mí me encanta y me llamó, antes de terminar, una pregunta que nos hizo Daniela, que creo que con esto engloba lo que a mí, por ejemplo, los pacientes siempre me dicen, es que César, yo soy demasiado sensible, yo soy muy sensible con todo esto que siento, o yo soy muy emocional, o yo no me permito sentir. Para esas personas que creen que el ser muy sensible es malo, ¿tú qué les podrías decir? Qué les dirías tú? Que Tito Mario es una persona altamente sensible. Eso es lo primero que le puedo decir. Que soy altamente sensible, como te puedo reír, te puedo llorar, me puedo enojar, puedo agradecer y puedo sentir. Pero he logrado con esa sensibilidad ser empático, ser comprensivo, ser generoso, ser amoroso, saber hasta dónde están los límites. Y esa sensibilidad me dio fuerza. Y esa sensibilidad me ha dado valentía. Y esa sensibilidad me ha dado servicio. Y esa sensibilidad me ha dado encuentros. Entonces, la sensibilidad es la nueva inteligencia en la nueva era. Porque esa sensibilidad nos va a poder conectar de una forma natural como niños con cualquier emoción. Y no solamente vamos a conectar, vamos a bajar dones. Vamos a empezar a bajar fortalezas y dones, talentos, intuición, creatividad, generosidad, inspiración, servicio. Vamos a empezar a vibrar más alto. Entre más sensibles somos, no entramos en la lástima frente a una situación dolorosa. Entramos en que es una comprensión de un proceso de otra persona y me voy a permitir ponerme en una distancia en sensibilidad y reconocer hasta dónde me corresponde ayudar. La sensibilidad no es ir a salvar a medio mundo. Hay que sanar ese arquetipo de salvadores o de, como yo digo, entre comillas, Teresa de Calcuta, sanando o salvando a quien no quiere y a quien no se deja. La sensibilidad nos va a permitir mostrarnos sin máscaras, mostrarnos humanos. Y agradezco a Anita, te amo Anita, agradezco a Anita que también recomienda la película Encanto. Me encanta esa otra película, de verdad que además que tiene movimientos colombianos y con ese concepto como fue Coco con México, Ujú. Encanto muestra cómo el querer ser perfectas ante un sistema familiar y no poder mostrar lo que realmente somos y podernos mostrar sensibles y vulnerables, queremos aparentar un personaje, queremos aparentar una etiqueta, queremos nos va a mostrar, además de temas familiares, nos va a mostrar cómo a veces es necesario desboronarse para poder tomar fuerza. Entonces, yo les digo, hagamos un club de sensibles, que yo me apunto, porque esos sensibles son los que van a generar cambio. Sí, justamente por eso me llamó la atención lo que preguntaba, creo que se llama Daniela. Justamente eso que hemos creído que el ser sensible es malo y no, más bien como tú mencionaste algo,
Más bien yo me cuestionaría por qué las demás personas que están a mi entorno no son sensibles y qué máscaras están detrás, ocultas detrás de esa insensibilidad. Porque realmente hay una máscara de yo soy frío, yo soy esto. O sea, hay una máscara para sobrevivir ante la sociedad y por eso hemos creído que el ser sensible es malo, pero no, creo que es lo más natural, es lo que nos conecta con nuestro sentir, nos conecta con la vida y nos hace sensibles ante lo que estamos experimentando, viviendo, y es un estado natural. Más bien hay que cuestionarnos el por qué vemos que eso es malo, por qué lo estigmatizamos como, no, eres muy sensible, eres muy llorona y ya estás llorando. O sea, todo eso es desde una máscara, desde una represión, esa persona que no se ha permitido sentir también. Es que no podemos seguir normalizando la mentira, no podemos seguir normalizando el que yo voy a llorar en mi cuarto, o sea, no podemos seguir normalizando el que yo soy padre, soy madre y que mis hijos no se noten, no me noten mi debilidad. Hay que sentarse con los hijos a platicar, así me siento y me hago responsable de mi sentir para que también los hijos vengan y le digan a uno, así me siento. Entonces podamos generar nuevos vínculos de confianza. De verdad que el ser sensible no es ser, dice que hay VIP puntos sensibles. De verdad algo Humilde, vamos a crear sobre los sensibles. O sea, estaría padre. el tema de la sensibilidad no es mostrarse frágil, no es mostrarse débil. Una persona sensible está en el presente, está gestionando sus emociones, está viendo hasta dónde son sus límites, hasta dónde le corresponde ayudar, hasta dónde le corresponde poder entregarse, pero también permitirse recibir. Es decir, que una persona sensible está en serenidad con todas las emociones. Y si estoy en serenidad con todas las emociones, las voy a vivir intensamente. Así es. Qué bonito, Mario, Tito Mario. En verdad te agradezco todo esto que compartes, en verdad te agradezco por este en vivo y por este amor que compartes en todos los en vivos. Por eso me gusta invitarte y compartir todo esto. No sé cuánto llevemos, pero a mí me encanta el compartir contigo, el aprender de ti también en esta parte desde el amor y desde la conciencia. Me encanta, en verdad que te agradezco por tu tiempo y ahora sí que también aquí las personas ya se están riendo, Anita. Aquí todas las personas te agradecen también. Muchas gracias por estar. Por los sensibles. Sí, hay que hacer Nada, algo pues con eso, ser sí, sensible. El sí. club de Gracias. los sensibles. Gracias a cada país, gracias a corazón que se une y que se va a seguir uniendo. Y de verdad que quiero honrar a las emociones porque son unas tremendas aliados, aliadas, tremendas hermanos de energía para nuestro despertar de conciencia, para nuestro bienestar emocional, físico, mental y agradecerles a todos. Les amo, como yo digo, porque aprendí a amarme primero y por lo tanto es natural ser sensible y amar. ¿Cómo no amar? Si eso es lo que hemos venido a hacer este planeta Tierra, amarnos y a resignificar el amor, que podría ser otro tema por ahí, resignificar el amor. Y nada, yo soy sensible, consciente. Te agradezco por esta sensibilidad, por este tiempo y sobre todo por todo este amor que nos compartes y sobre todo esta sabiduría de tu corazón que se nota que lo has vivido y se nota que lo experimentas en el día a día, siempre te lo he reconocido y en verdad, pues gracias, gracias por este tiempo y gracias por todo esto que nos compartes, Tito Mario. Abrazos para ti, César, te amo. Muchísimas gracias. Feliz noche. Que estén muy bien, que tengan excelente día a todos, gracias por estar. Un abrazote.